ejemplo muy bizarro, puede sonar macabro, pero eso podríamos considerarlo un retelling porque sigue teniendo los mismos elementos de Mr. Potato, pero ya es algo completamente distinto. Tranquilos, voy a poner ejemplos de libros, pero para comprender un poco el concepto. Hola chicos míos, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros de pelis y de mitología. Bueno, sección libros, vamos con un tema que se ha vuelto muy popular en los últimos años en el concepto de la literatura, aunque no es nuevo, aunque lo parezca, y hablo de los retellings. El concepto de los retellings. Se viene un vídeo más reflexivo que explicativo, así que sin enrollarme más con una persiana, vamos a analizar un poco este concepto. Vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué sería un retelling? Pues sin ir más lejos es contar una historia sabida por todos, ya sea un clásico de la literatura, un cuento infantil, un cuento de hadas, de una manera diferente. Para que se pueda considerar un retelling, tiene que dejarse entrever entre líneas la historia original, pero le añades elementos nuevos tales como personajes, tramas, ambientaciones. Vale, ¿qué se puede diferenciar de un plagio? Porque ahí a lo mejor la línea se puede ser un poco difusa. Pues, a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger un ejemplo muy bizarro, que no tiene nada que ver con libros, pero para que me comprendáis. Vamos a coger un Mr. Potato. Coges a uno, básicamente, y luego coges un segundo Mr. Potato, exactamente igual, que a lo mejor como mucho le cambias el color de la nariz, pero es un plagio descarado del primer Mr. Potato. Eso sería un plagio, vale. Ahora cogemos al Mr. Potato primero y luego cogemos el otro. Cambiamos la pierna donde debería ir el ojo donde debería ir la pierna, la nariz donde debería ir la boca. Es un ejemplo muy bizarro, puede sonar macabro, pero eso podríamos considerarlo un retelling porque sigue teniendo los mismos elementos de Mr. Potato, pero ya es algo completamente distinto. Tranquilos, voy a poner ejemplos de libros, pero para comprender un poco el concepto. Es que es básicamente con una historia que te gusta muchísimo y hacerla tuya, poner tu propia seña de identidad. Esto me hace pensar, ¿y qué diferencia puede haber de, por ejemplo, los fanfictions? Que son básicamente cartas de amor hacia una historia, hacia un personaje. Pues, a ver, un retelling puede ser una historia completamente distinta con tramos de la historia original, pero el fanfiction siempre va a ser la historia original con uno o dos cambios. No se puede considerar un plagio porque es un mundo alternativo. El tema de los fanfiction daría para un vídeo propio, pero apúntatelo. Pero, por ejemplo, se puede hacer un retelling de un cuento de hadas, pero un retelling, por ejemplo, del grupo de BTS, no, eso sería más bien un fanfiction. Pero venga, vamos a analizar un poquito el concepto del retelling con un ejemplo de libro. Y el que ha sido popular en los últimos años es Una corte de rosa y espinas, el primer libro de la saga de Acotar. Vamos a omitir el resto de la saga porque eso ya es una historia propia, completamente distinta. Pero el primero es un retelling de La Bella y la Bestia. Tenemos aquí a las protagonistas de La Bella y la Bestia y Una corte de rosas y espinas, o sea, Bella y Fera. Y luego tenemos a los protas masculinos, nos gusten o no nos gusten, La Bestia y Tamlin. Lo de no nos gusta es por Tamlin, que lo sepáis. Vale, y como veis la premisa es bastante parecida. Chica que tiene un problema con la bestia. La bestia le dice, oye, te tienes que ir al castillo conmigo. Y acceden las dos voluntariamente. Luego eso ya es objeto de debate en ambas historias, pero acceden voluntariamente y acaban enamorándose de la bestia. También tenemos el concepto de las hermanas, porque en la historia original de La Bella y la Bestia, Bella tiene dos hermanas y tiene al padre. Luego que en las dos historias hay una maldición en el castillo y los sirvientes comparten esa maldición con Tamlin. Y también hay una bruja que le tiene manía a la bestia y por culpa de su arrogancia le acaba echando una maldición. Pero luego ahí acaban las similitudes.
pero eso sería ya un retelling. ¿Qué diferencias hay? Por ejemplo, que Feyre va al castillo porque mató a un vasallo de Tamlin. Bella fue porque su padre es el coronel del castillo de la bestia. Feyre es cazadora, Bella no es cazadora. Y Bella está en el lugar de su padre por una rosa. Y podría seguir enumerando diferencias entre la Bella y la bestia y una corte de rosas y espinas, pero a lo mejor eso lo hago para un vídeo. ¿Y os creéis que los cuentos de hadas son los únicos que pueden hacerse retellings? En absoluto. Por ejemplo, la mitología ha bebido de retellings desde el principio de los tiempos. Cómo interpretan un mito y lo hacen suyo propio. Los libros de Madeline Miller creo que se podrían considerar retellings. Digo creo porque los tengo pendientes. A ver, Vero, ¿cuándo te pones a leer uno de esos? Por favor. Sin ir más lejos, mi saga Corazón de Atlántida es un retelling de Críticas de Platón. Es un concepto que yo he ideado para decir cómo era la Atlántida. Sin ir más lejos, pura fantasía, pura mitología, guerra, acción, amor. Sí, he aprovechado para hacer un poquito de spam de mis libros, pero he ahí un concepto de retelling bastante interesante. Y si sabéis algún ejemplo más sobre este tipo de historias, que no sea Acotar, no sea Madeline Miller, caja de los comentarios, por favor. Bueno, y eso es todo lo que puedo decir acerca de lo que yo considero que es un retelling. Es algo sencillito de entender. Yo creo que todos comprendemos de que un retelling no es un plagio y tampoco es un fanfiction, pero disfrutamos mucho últimamente con ellos, las cosas como son. Pero bueno, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle a like, campanita, compartir, hay que ser generosos en esta vida y comentar. Comentad qué os parece esto de los retellings, como dije hace un par de minutos. Ejemplos de retellings en la caja de los comentarios, por favor. Y ¿qué os parece el ejemplo de Acotar? Olvidemos el de Mr. Potato por un momento. El de Acotar, ¿qué os parece? Oye, la idea de hacer un vídeo de diferencias entre la Bella y la Bestia y luego una corte de rosas y espinas, oye, me está gustando cada vez más. Así que, bueno, eso es todo. Así que nos vemos en el próximo vídeo.